Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar esta noche sobre el misterio de las Sagradas Escrituras y de un método, la Cábala, para desentrañarlo. Dice Jacobo Gafarel que la Cábala, considerada desde su intimidad, es un sereno canto a Dios, un lírico poema al Creador, tímidamente pronunciado por unos hombres que supieron intuir la profundidad esotérica oculta tras las letras de la Escritura. Un canto al Dios incognoscible y escondido, que susurra al hombre un mensaje de amor a través de los signos de su escritura y de los símbolos de su creación, sus dos espejos, los dos ojos por los que se deja ver. Moshe Suiza es rabino, cabalista, y la primera pregunta que le debo hacer para que todos intentemos entender algo de lo que vamos a hablar esta noche es ¿qué es la Cábala? ¿Qué es la Cábala? La Cábala No peut se définir que par solo puede trois ser points. definida a través de 3 puntos: Scientifique, científico, théorique teórico et pratique. y práctico. La scientifique, on sait, El comme punto de toutes vista les sciences, científico, pues ya sabemos, como en el caso de todas las ciencias, es el punto de vista avec une capacité pour que no pouvoir posee ouvrir una les portes et capacidad rentrer para dans poder ces abrir las sciences, puertas. El que no posee la capacidad para abrir estas puertas y entrar ne pourra allí, pas evidentemente définir no podrá definir la Cábala. la Cábala. La théorie, La teoría c'est ce qu'on appelle dans le es judaïsme lo que se llama en el judaísmo. Moïse a reçu Moisés recibió de Sinaï, en el monte Sinai, il l'a transmis à ha Josué, transmitido a Josué. Josué, il l'a Josué a transmis su vez lo aux transmitió 70 sages, a los 70 sabios et les 70 sages y los les 70 transmettent sabios lo transmitieron aux prophètes, a los profetas. et les prophètes la Los transmettent profetas a su vez lo à transmitieron l'assemblée de Sanhédrin. a la asamblea de Sanedrín. Et cela, quand tu trouves qu'une Y personne cuando a hallaron que una persona poseía une possibilité de l'avoir, il una l'ordonne. posibilidad para recibirlo, pues le es otorgada. La Kabbale La Cábala ne peut pas venir à l'homme no qui n'a puede pas venir al hombre que un no récipient posee un pour pouvoir recipiente la recevoir. para poder recibirla. Il doit avoir un récipient qui est Debe parfait. poseer un recipiente perfecto. Par exemple, Por ejemplo, l'homme, il a les 5 sens. el hombre posee los 5 sentidos. Il a les yeux, Posee los ojos, les oreilles, los oídos, la bouche, le nez la boca, la nariz et les mains. y las manos. Donc les 5 sens Por sont lo là. tanto, los 5 sentidos están Il ahí. faut qu'il fasse attention à ceux qui l'écoutent. Debe tener ça cuidado soit con lo pas que quelque chose escucha, qui le que brûle. no se trate de algo que Il faut le qu'il fasse queme. attention à ses Debe yeux, prestar atención a qu'il ne sus voit pas ojos, des choses que no qui vea l'aveuglent. cosas que lo cieguen. Il faut qu'il fasse attention Debe prestar à ce qu'il ne atención sente pas a no oler des choses qui peuvent cosas le déranger. que puedan molestarlo. Et il faut qu'il fasse attention Y debe prestar a sa atención a su boca pour qu'il ne fasse pas rentrer des choses para no qui ingerir le cosas détruisent que lo et qu'il ne destruyan fasse pas sortir des y choses. que no haga salir qui cosas détruisent que eux-mêmes. destruyan de por Et sí. il faut qu'il fasse attention au Asimismo sens debe du prestar toucher, atención pour ne al pas sentido toucher des choses del qui tacto ne para lui no sont tocar pas cosas appropriées. que no le son apropiadas, adecuadas. Une fois qu'il a ce qu'Élie, ce récipient, Cuando ya posee este il recipiente, peut recevoir comme puede tout le monde. recibir, tout como ce cualquiera, todo lo que desee de la Cábala. Alberto Abraham Albert es también cabalista. La Cábala, tal como la estaba explicando, es el camino, podríamos llamarlo, el camino místico de los judíos. Es un camino que aparentemente parece hermético y actúa igual que las raíces y un árbol. Lo que se ve es el árbol, pero el fundamento del árbol está en la raíz y la raíz está escondida. ¿Es un camino para los judíos? No realmente. Yo creo que es una sabiduría que ahí está y que yo entiendo que todo el que le ponga interés puede beber de ese río que cuando va corriendo puede derramar sus aguas a todo el que le ponga interés. Es de los judíos en cuanto a su fuente,
porque como lo ha contado el rabino Moshe Suiza, las fuentes vienen directamente de Moisés, pero hoy en día están divulgados textos que ya se pueden encontrar en librerías especializadas, como puede ser el libro de la formación, que está atribuido al patriarca Abraham, el libro del esplendor, atribuido al rabino Simón Bar Yochai, o la Kabbalah luriánica y su árbol. Ese famoso árbol que nos hace ver cómo el mundo del pensamiento empieza en un nivel totalmente escondido a los ojos y da a luz en un mundo físico. Y este árbol lo que hace, como todo árbol, recoge de su raíz y emana hasta la fruta. ¿Y cuál es la raíz? Es el pensamiento. Y se sabe poco sobre el pensamiento. Pero ese es el elemento que conecta con Dios. Y yo entiendo que todo ser humano tiene pensamiento. Así que si bien la fuente nace de maestros judíos, las enseñanzas son asequibles. Marcos Bar-Natán es escritor que está muy interesado en la Cábala. ¿Cómo la descubrió usted? ¿Qué le fascinó de la Cábala? Bueno, yo curiosamente he tenido un acercamiento a la Cábala en un primer momento fundamentalmente literario. En mi casa no había una tradición religiosa, aunque mis abuelos sí conservaban algunas fiestas y algunas costumbres judías, pero en mi casa eran agnósticos. Entonces no tuve oportunidad de acceder de una manera ortodoxa, digamos así. La descubrí curiosamente en los libros, pero no en los libros específicamente cabalísticos, sino en los libros de ficción. La descubrí, por ejemplo, en la literatura de Borges, la descubrí en las leyendas centroeuropeas que hablaban del mítico Golem. Claro, más tarde fui picado ya por la curiosidad y fascinado por esa herencia, fui a tratar de documentarme, de investigar, pero sobre todo atraído por las posibilidades literarias que me ofrecía una parte de la cultura judía, creo una parte importante de la tradición judía, a la que yo no quería renunciar, tanto como judío de origen que soy, como sefardita, porque la Cábala ha tenido su gran momento de esplendor precisamente en España, en la época del esplendor sefardita español. Y cuando escribí mi primera novela, allá a los principios de los años 70, por un extraño impulso, sin conocerle, se la dediqué al profesor Scholem, al que yo había leído, era el autor donde yo había aprendido más y al que me sentía más próximo. Y a la vez que esta dedicatoria, iba a decir, influido por el francés, de esta dedicatoria, quise cumplir en ese momento, un momento de juventud y de entusiasmo, yo tenía 20 y pocos años, dos viajes espirituales que me parecían muy importantes para que no fuera solo un aprendizaje libresco. Y esos viajes espirituales necesariamente tenían que ser uno a Jerusalén, que era también la ciudad de mis abuelos, y el otro a Praga, donde hay tantos vestigios de la tradición judía y en especial de la Cábala centroeuropea. Sibila Pinonti es periodista que investiga los temas esotéricos. ¿Puede interesar esto que nos están contando de la Cábala, o la Cábala en sí, puede interesar a personas de otras culturas? No solo creo que puede interesar, sino que debe interesar, puesto que vivimos en un mundo con una falta de valores totales y finalmente toda la gente quiere volverse hacia otros planos de conciencia porque realmente no oímos hablar de otra cosa. Entonces, por lo menos que vuelvan con un fundamento. Es de desear que la gente estudie Cábala, porque si no usan este sistema como base para estudiar un libro sagrado, no hay otro. O sea que no es que me refiera ya simplemente a que sería interesante que los judíos fueran todos cabalistas, evidentemente pues estaría muy bien, pero sino que si los mismos cristianos, incluidos los musulmanes, no miran sus propios libros desde esa perspectiva,
no van a conseguir nada. O sea, cada vez se superficializa más el conocimiento de su religión y por lo tanto se hace cada vez más, no inútil, pero que no cubre esas necesidades para las que fue creada. Mario Schatz es también escritor, muchos de sus libros tratan de temas cabalísticos. La primera palabra de la Biblia, porque vamos a entrar en palabras concretas, la primera palabra de la Biblia es Bereshit, bara Elohim. ¿Podrías descifrarnos o desvelarnos el significado de esa palabra, Bereshit? Bien, me gustaría, guiado por las palabras de Sibila, comentar que probablemente uno de los grandes males contemporáneos que vivimos es la literalidad. La literalidad significa ni más ni menos que existe una sola versión posible de la realidad. Los cabalistas dicen que existen varias versiones de la realidad y al incluir en esa especie de polisemia que existe a priori a los otros, es posible que otro tenga una interpretación tan valiosa como la nuestra, lo cual daría al cabalista, en cierto modo, un pie para entender el misterio del diálogo, sobre el cual, por otro lado, se funda la Biblia, que justificaría, en cierto modo, las palabras de Sibila. Por ejemplo, y en relación a la pregunta que me haces, Bereshit es la primera palabra de la Biblia. Traducida literalmente significa en castellano en el principio. Pero si nosotros leemos el Zohar, un documento de la Cábala del siglo XIII, nos dicen no Bereshit, sino Brit Esh, pacto de fuego. Pero también Barashit, creó 6. Sabemos que se creó el mundo en 6 días, sabemos que el pacto del fuego tiene que ver con la zarza ardiente, tendrá que ver en la cábala cristiana con el Pentecostés, es decir, con la lengua del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya tenemos un panorama totalmente polivalente de una sola palabra. Tanto que el primer volumen del Zohar, la parte más importante del Zohar, se llama Bereshit y explicita todo lo que esa palabra genera a partir de su pronunciación. Yo creo que cuando la realidad, no solo de los textos sagrados, sino la realidad misma es mirada así, en todos sus matices, es como si uno se tragara una especie de escáner y viera que las cosas son más profundas, requieren más atención, más delicadeza, y eso no puede conducir sino a la tolerancia. Como ustedes ven, Bereshit, hemos empezado hablando de en el principio, es toda una historia. Recordemos ahora brevemente parte de esa historia de la Cábala. Cábala es un vocablo hebreo que se traduce por conocimiento o tradición, alusivo a un extenso conjunto de reflexiones místicas y esotéricas sobre el Antiguo Testamento. Los orígenes de la Cábala se pierden en la noche de los tiempos. Según cuenta la leyenda, estando Moisés en la cumbre del monte Sinaí, Dios le habló al oído y le reveló la sabiduría secreta de la Cábala. A partir de ahí, la tradición cabalística fue transmitida oralmente de generación en generación a través de los iniciados. En la literatura talmúdica, el término cábala ha sido empleado, por un lado, para remarcar el fundamento de ciertas costumbres religiosas y, por otro lado, para testimoniar la continuidad espiritual de la historia judía. Los cabalistas admiten que la cadena de esta tradición se ha roto con frecuencia y que la revelación original se ha alterado y degradado a consecuencia de influencias extranjeras. El texto más antiguo con el que suele relacionarse la Cábala es el llamado Libro de la Creación, obra escrita en hebreo y en el que la creación del mundo aparece vinculada a la existencia de 10 números elementales llamados Sefirot y a las combinaciones de las 22 letras del alfabeto hebraico. Los comienzos del movimiento medieval en favor de la Cábala se sitúan en Provenza, en Arles y en Marsella, así como en otras ciudades del mediodía francés, tales como Limel, Bercier y Toulouse. Desde el siglo XIII, esta doctrina se convirtió en una teología mística típicamente judía, difundiéndose a través de la obra de moral religiosa cabalista más conocida, el Zohar, libro del esplendor, en donde se describe el lazo místico que une el mundo sobrenatural con el mundo terrestre y exalta el destino del hombre y su función en el universo. Con el tiempo, este libro pasó a ser la Biblia de los cabalistas, ya que contiene el sentido esotérico de la Torá. Han existido escuelas de cábala a lo largo de los siglos, habiendo dejado constancia de sus reuniones esotéricas e incluso descripciones de sus teorías y prácticas a través de los escritos publicados tiempo después.
Se sabe que en España hubo una importante escuela cabalística en Gerona en el siglo XIII, sin olvidar la de los centros judíos de Barcelona, Burgos o Toledo. Sin embargo, muy poco de la enseñanza interna quedó reflejado a pesar del volumen de textos escritos en estos lugares. La Cábala, aunque sigue siendo una tradición principalmente judaica, ha influido en todas las épocas, tanto en el misticismo islámico como en el cristiano, de tal manera que, según los cabalistas, una línea de conocimiento espiritual tan antigua puede sobrevivir a cualquier vicisitud, emergiendo a la luz cuando se la necesite. Moisés Suiza, ¿qué es la Torah? ¿Y qué relación guarda la Torah y la Cábala? Avec la Kabbalah. Avant de commencer à m'introduire dans Antes de la comenzar Torah, a evocar la Torah, dans le temps de Rabbi Shimon en la época de Bar Yochai, Rabbi qui a fait le Shimon Zohar, Bar Yochai, quien hizo el son Zohar, fils, su qu'on hijo, connaît qu'il était un immense, de quien se sabe que era enorme, qui était un inmenso grand buveur. y un gran bebedor, La fille de César est descendue la et hija lui a de César demandé bajó y le pidió, comment Dieu il fait ¿cómo une sagesse hace aussi Dios belle que haya una sabiduría dans tan un hermosa récipient en un aussi recipiente brut? tan bruto? Et il lui dit, et vous, Y le contestó, ¿y usted? dans quel fût ou dans quel récipient vous ¿En mettez qué du vin? recipiente pone el vino? Et elle lui dit, dans des Y fûts ella le dijo, en pues en terre, unas jarras qui de se tierra cassent facilement. que se rompen fácilmente. Il lui a dit, eh bien, vous ne faites pas bien. Y él le dijo, pues César hace est usted très mal. riche César es muy pour rico, aller mettre dans de l'or, podría ponerlas en dans de oro, l'argent, en dans des plata verres. Elle court o chez en son père et lui vasos. dit, Corrió a ver a su padre y le dijo, ça y est, je lui ai tiré quelque chose, il ya faut mettre está, le tout de hemos suite sacado le algo. vin Hay que poner el dans vino des fûts en inmediatamente en argent, unas en jarras or et en verre. de cristal, de plata y de oro. Il les met et vous connaissez le Lo résultat. hizo Le y lendemain, ya sabe usted cuál fue el resultado. Al día siguiente todo olía fatal. Alors, il vient, Entonces, il demande viene à Rabbi y Lazar, le le fils pregunta a de Rabbi Shimon, Lazar, el hijo Rabbi Shimon Bar de Rabbi Yochai. Shimon Bar Yochai. Il lui dit, Le qu'est-ce que tu as dice, fait ¿qué has avec mon vin? hecho con mi Il lui vino? a dit, demande à ta fille. Dice, Elle a pues dit, une pregúntale a tu sagesse hija. aussi belle dans Ella dijo, una un sabiduría tan recipient espléndida en un recipiente aussi brut que ça. tan bruto como este. Alors, je vais vous dire, Voy a decirle una cosa. ça ne peut pas être dans quelque chose qui ne se Esto casse no pas. puede On estar connaît dentro que de le algo que no vin se ne peut rompa. être réservé et Se bien sabe que el que vino dans solo puede quelque estar chose bien qui en est algo totalement que sea totalmente facile à recevoir. Je vais vous fácil, que montrer pueda maintenant recibir quelque chose. fácilmente algo. Voy a mostrarles ahora algo. Tout livre, toute œuvre Todo qui est libro, écrite toda obra escrita a toujours une préface posee siempre un prefacio, ou un avant-propos ou une un introduction. antepropósito, una introducción. Voilà. He La aquí. Torah n'a jamais La eu Torah nunca ha poseído une introduction. una introducción, Mais au contraire, elle a pris pero al contrario, le sujet le plus tomó difficile de el la tema création más difícil de la elle l'a mis creación en tête de la y lo Torah. ha puesto en cabeza de la Torah. J'ajoute aussi, Añado, comme on asimismo, avait dit, que le Pentateuque, ça fait como se 5 había livres. dicho que el Pentateuco eran 5 On peut libros, voir maintenant pourquoi se la puede Torah ver ahora por qué elle la est faite Torah pour l'homme. ha sido hecha para el Car hombre, l'homme, il a les 5 sens. porque el hombre posee 5 Et le livre, sentidos il a y el libro la Torah, posee, elle a la 5 Torah parties. posee 5 Et donc, partes. on y voit Por lo tanto, le vemos côté en de la ella création la parte de la a été fait creación pour ce que ha qu'on sido voit. realizado para lo que Le se ve, côté de l'Exode, la parte del il a Exodio été fait pour ce qu'on entend. ha sido para lo que Puisqu'il y se a eu escucha, la Torah, ya que ha les habido voix, la Torah, las les voces, chauffards. La troisième partie, shofar, la c'est tercera pour le parte sens, puisque ça parle es que de l'Holocauste. para los sentidos, ya que et habla les del offrandes à Dieu. holocausto, de las Et ofrendas la a quatrième Dios, y partie, la cuarta c'est les parte nombres. On compte son las cifras, avec la bouche. se cuenta con la boca. Et la cinquième partie, La quinta c'est pour parte nous rééduquer tout ce qui es s'est para passé. reeducarnos con todo lo que ha On ne peut ocurrido. pas faire quelque Por lo chose tanto, no sans se puede hacer le algo toucher. sin el tacto. Ça, c'est un résultat Esto es que la un Torah resultado a donné. que la Torah ha Génesis, aportado. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya han visto ustedes la explicación. Alberto Abraham, en este programa hemos tratado algunas veces
de temas esotéricos como este. Y siempre hemos acabado hablando de la iniciación. ¿Es necesaria esa iniciación de oral, de maestro a discípulo, para el aprendizaje de la Cábala? Sí. Es necesaria. Lo que pasa que esa necesidad viene después de haber dado un primer paso de voluntad de buscar. Nunca aparece el maestro cuando el alumno no está preparado. Y así dice el dicho, cuando el alumno está preparado, uno se encuentra con su maestro. No hay que ir a buscar el maestro. Uno tropieza con el maestro cuando ya ha dado el primer paso. Y el primer paso entre Dios y el hombre lo tiene que dar el hombre. Y luego Dios da el segundo paso. Y luego el hombre da un tercer paso. Y entonces Dios ya da 1000 pasos. Y entonces el hombre que entra dentro de las inquietudes espirituales ve que las circunstancias de su alrededor se van modificando. Van cambiando el tipo de amigos que va encontrando, van cambiando las personas que ve, encuentra que su biblioteca va cambiando de forma y es un proceso lento. Y un día le presentan, no se sabe cómo ni de qué manera, un gran maestro. ¿Y cuándo aparece ese maestro? Cuando el alumno ha encontrado su maestro interno. Porque dentro de cada uno hay una biblioteca inmensa. Así que a veces no es tan necesario ir a buscar afuera porque lo tenemos todo dentro. Así, lentamente, se puede llegar paso a paso hasta el conocimiento. Del árbol del conocimiento hablan estas imágenes. El primer paso de la Cábala es familiarizarse con el árbol sefirótico. Según el Zohar, Biblia de los cabalistas, es la representación del proceso creativo del universo y del hombre a imagen y semejanza de Dios. Su estructura se compone de 10 sefirot, que corresponden a todas las leyes que rigen la existencia, teniendo cada una un nombre y un número. Están dispuestas en 3 columnas, de tal manera que las sefirot situadas en la parte derecha del árbol agrupan los principios masculinos y luminosos del universo y constituyen la columna de la misericordia. La parte izquierda del árbol contiene los principios femeninos, pasivos y oscuros, que forman la columna de la severidad. La armonía entre las columnas masculina y femenina se consigue con la columna del equilibrio, también denominada del alma o de la conciencia. El Zohar dice que es la columna perfecta, ya que relaciona las fuerzas luminosas y las oscuras sin perder por ello su independencia. En el árbol de la vida se indica el camino seguido por Dios, quien en un relámpago descendió desde Keter a través de la restante Sefirot hasta llegar a Malkut, la tierra o el reino terrenal. Keter, la corona suprema, es la primera emanación de la divinidad. Cuando el alma llega a esta Séfira es que ha conseguido la unión con Dios. Jokma, la segunda emanación, es el padre del universo, la sabiduría. Se la considera la fuerza impulsora de todo lo activo, creador y cambiante. Binah, la tercera emanación, se corresponde con la inteligencia, madre del universo, pasiva y receptora. Hesed, con el número 4, es el amor, la fuerza masculina organizativa y constructora. Es el padre amante y misericordioso, el guía y el protector. El número 5 es Geburah, símbolo de la severidad y la disciplina. Es una fuerza destructora representante de la energía y el realismo. Tiferet, con el número 6, representa la belleza. Es la energía vital que equilibra las fuerzas destructoras y constructivas, la mortalidad e inmortalidad. El número 7, Netzach, simboliza la eternidad. Es la séfira de las artes y del ritmo, la fuerza masculina de la naturaleza y representa los sentidos y las pasiones. Hod, la majestad, es el número 8. Representa las cualidades superiores de la mente, como la intuición y la perspicacia, pero igualmente simboliza la razón y la lógica. La novena séfira, Yesod, fundamento o creación, es la base de todas las fuerzas existentes en Dios. Representa la creatividad. Malkut, la séfira que tiene el número 10, es el reino terrenal, un compendio de todas. Algo así como el hombre cabalístico que ha ido absorbiendo las características de cada esfera planetaria.
es conocida como la desposada de Dios. La cábala se propone reunir al Ser Supremo con su desposada perdida, remontándose desde la 10ª séfira hasta la primera. También suelen representarse al sefirot en la figura de un hombre cuya cabeza es Keter. Las 3 cavidades del cerebro constituyen otras tantas sefirot. Los brazos forman la 4ª y 5ª luz, el torso la 6ª, las piernas la 7ª y 8ª. La 9ª séfira comprende los órganos sexuales y Malkut, la 10ª séfira, que está sola, integra la imagen total del hombre y a su vez es llamada el área de la acción. Para reunirse con el Ser Supremo, el alma debe retroceder por ese mismo camino, atravesando la sefirot, lo cual supone un largo y fatigoso ascenso, dificultado por numerosísimos obstáculos. ¿Mística o ciencia? Hay una oposición en el mundo en que vivimos entre la espiritualidad, la mística o el mundo del conocimiento científico que dicen, ¿no? Marcos Barnatán, usted que conoció al señor Scholem, que le dedicó su novela El laberinto de Sion y que elevó a gran altura intelectual y cultural el campo y el método de la cábala, ¿qué opinaría acerca de la importancia de la mística justamente en ese campo científico, entre comillas, cultural? Bueno, yo creo que pese a todo no hay una oposición, hay puntos de encuentro y precisamente la personalidad de Scholem sería un ejemplo de ese punto de encuentro. Es un hombre que tenía una gran carrera en Alemania como profesor en la universidad, era un hombre del grupo de Adorno, de Walter Benjamin, y de pronto un día abandonó todo, lo dejó todo y se fue a entonces Palestina, poco antes que se fundara la Universidad de Jerusalén, y allí se encargó de la cátedra de mística judía, y se dedicó toda su vida al estudio de la mística judía, del pensamiento místico, de la cábala fundamentalmente, y curiosamente era un hombre que no estaba empujado por una fuerza religiosa, sino desde el ámbito del conocimiento. Para mí fue muy importante conocerle. Yo le había dedicado la novela sin conocerle, luego tomé ese atrevimiento, luego le pedí una entrevista y le visité un par de veces en Jerusalén en los años 70. Para mí era uno de los hombres, una de las grandes inteligencias de este siglo. No sé luego si sus estudios son o no aceptados desde el punto de vista religioso, pero su labor, digamos, científica, de búsqueda, de reunión de todo ese caudal que estaba disperso, ha sido muy importante, y su interrelación con la vida incluso de las otras comunidades europeas, ¿no? Yo tuve de muy joven un atrevimiento, que aquí voy a confesar, que fue que Carlos Barral me encargó escribir un pequeño manual sobre cábala. Yo en un primer momento no me atreví a esto, pero guiado quizá por esa osadía que da la juventud, al final lo escribí. Hoy, desde luego, no me hubiera atrevido a semejante cosa. Los años Pero, en fin, creo que este tipo de libro de divulgación que rebaja un poco los temas son útiles también, porque mucha gente curiosa se ha acercado a ese tipo de libros, al mío o a otros de ese tipo, y le sirve como una introducción al tema, y a partir de ahí realizan ya cada uno su propia investigación, su propia aventura de exploración y de estudio. Yo lo que estamos intentando hacer nosotros también esta noche. Del conocimiento estamos hablando, y en el paraíso estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Otra palabra, Pardes, el paraíso. Sibila Pironti, una explicación sobre esa palabra. Bueno, pues es una palabra muy importante dentro del mundo cabalístico, porque contiene 4 letras que especifican sistemas de conocimiento. La primera, la P, en este caso sería el sentido literal, significaría el sentido literal. La R, el sentido alusivo. La D, el sentido alegórico, y la S, el sentido secreto. Ahora bien, cuando estamos hablando de esos 4 sistemas de estudio,
dentro de un camino. En realidad de lo que estamos hablando son de cuatro estadios de conciencia. También la gente cuando empieza un camino, en general, puede que no, hay gente que no, que empieza ya muy avanzada porque es gente muy evolucionada, pues es muy literal en sus cosas. Desgraciadamente, casi todo lo que leemos cotidianamente siempre se ha quedado en ese aspecto, no ha evolucionado. Los tres primeros sistemas, el literal, el alusivo y el alegórico, son el sistema, yo lo definiría como de camino. Quizá el último, el secreto, la última S de esa palabra pardés, eso ya no es un camino, sino ya un estadio de conciencia quizá el más alto al que pueda llegar el ser humano. Y a través de estos sistemas se pueden encontrar formas de, hombre, no de ver a Dios, porque a Dios no lo ve nadie, pero sí de acercarse notablemente. Y de acercarse al pardés. De acercarse al pardés y de acercarse al sí mismo y de acercarse realmente a la unidad. Y de el paraíso, acercarse a esta unidad, acercarse a Dios. Decía Sibila Mose Suiza, me decía también él antes del programa, yo quiero explicar y quiero decir que se puede probar la existencia de Dios, me decía él. Pues pruébelo. Eh bien, on peut le prouver Se sûrement. puede demostrar, sin lugar a dudas. Il y a d'autres questions que le monde Existen se otras demande. cuestiones que se plantea el mundo. Que Dieu a créé A ver, le demuéstrame que Dios ha creado el monde. mundo. C'est pas vrai que Dieu a créé No es le cierto monde. que Dios crease el mundo. C'est des questions qui sont très importantes Son preguntas pour muy l'homme, importantes de para el savoir hombre. que Dieu existe. Saber que Dios existe. Rabbi Akiva dans le Talmud, En el Talmud et dans le Zohar, on a même y en el on Zohar entend cette histoire. tenemos Il dit esta historia. que une Se fois, dice que un de una ses vez élèves lui demande, uno de sus alumnos, de este rabino, le preguntó, ¿este mundo quién lo ha creado? et Rabbi Akiva, il Y el répond, rabino Alquivar contesta, c'est Dieu qui l'a créé. es Dios quien lo ha Et creado. l'élève lui dit, Y el montre-moi alumno les le preuves. dice, tráeme pruebas. Et Rabbi Akiva, il lui Y el dit, rabino Alquivar le dice, tu es habillé avec quelque chose. ¿estás Il dit, vestido oui, avec con algo? Dice, un sí. vêtement. Et ce vêtement, qui Pues l'a fait? estos vestidos, ¿quién los ha Y le hecho? di, mon Le dice el maître, alumno. ¿es que tú Pero sepas maestro, ¿acaso no sabe Que usted le tisserand, il tisse que el du que tissu. ha tejido esto, el tejedor, pues teje Il a telas? dit, et toi, tu ne sais Y le pas dice, que Dieu ¿y tú no sabes créé que ce Dios monde? ha creado su mundo? Comment et de quelle façon ¿Cómo y définir de qué manera definir la connaissance et l'existence el conocimiento y la existencia de Dios? non pas par la recherche scientifique, No por la búsqueda Non científica, par la ni confrontation tampoco por la avec les confrontación con los críticos, con Mais las par críticas, l'observation sino a través des de la merveilles, observación de las des maravillas, de los de milagros Dieu, de Dios, les miracles de la los création milagros de la creación, qui témoignent que sur leur testimonian créateur, de su creador, qui est Dieu. que es Dios. Et comment Y cómo aimer et craindre Dieu amar y temer a Dios quand on contemple à l'heure où cuando l'homme se il contempla, contemple cuando el hombre les miracles, contempla les los merveilles. milagros y las maravillas, là, il Ahí comprendra la comprenderá grande sagesse de la Dieu gran sabiduría de Dios, qui n'a pas de limite. que no posee límites. Et c'est là Y allí qu'il commencera es cuando a comenzará aimer et a craindre amar y a temer et aura beaucoup d'envie y tendrá Une muchas terrible ganas, envie unas ganas de tremendas connaître et de craindre de Dieu. conocer y de temer a Dios. Ya lo han escuchado. Podríamos decir aleluya. Y aleluya, Mario Sachs, es la palabra que podríamos también explicar cabalísticamente. Como dicen los negros norteamericanos que cantan spirituals, ¿no? Dice aleluya, aleluya. Yo creo que me hago partícipe de muchos historiadores y pensadores occidentales que creen que la cábala es el yoga de Occidente. Es decir, si nosotros pensamos que todas las filosofías de la India tienen un punto en común, esa filosofía en común serían las técnicas del yoga o la metafísica del yoga. Yo creo que todas las religiones cristianas o judeocristianas de Occidente están unidas por este libro capital que es la Biblia, y la articulación de ese libro capital sin duda es la cábala. Y yo lo pienso, por supuesto, basándome en un hecho muy sencillo y muy obvio, fácil de constatar, y es que en casi todas las versiones de la Biblia que yo conozco, y conozco unas 6 o 7 por lo menos que pueda leer, la palabra aleluya no ha sido traducida.
no ha sido traducida la palabra amén. ¿Por qué no ha sido traducida? Esas son las palabras, los mantras de Occidente. Si tomamos, por ejemplo, la palabra aleluya y hacemos un rastreo un poco filológico, histórico, vemos que desde el canto sinagogal hasta el canto gregoriano, que en cierto modo deriva de todo lo viviente, alabe el Creador, hasta llegar a la novena sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que concluye con ese maravilloso aleluya, tenemos una continuidad, la continuidad del nombre divino, del supremo tetragrama, inscrito en el aleluya, y de la doble lamet, la doble L, que es como la lengua misma o como el vuelo, un sonido ascensional. Nosotros sabemos que los salmos son precisamente ascensionales, de tal manera que el aleluya es el último de los modelos verbales a los que el hombre accede para entender ese misterio vibratorio que es la creación y el creador. Escuchemos ahora una canción tradicional hasídica. Su título es Silencio. El rabino va a bailar. Still, mach nicht kein Gerüde, der Rebbe, dein Scheine wieder, still, mach nicht kein Gewalt, der Rebbe geht schön tanzen bald. Und als der Rebbe tanzt, tanzt er wieder Tisch, und alle Chassidim blättern mit der Fisch. Still, mach nicht kein Gerüde, der Rebbe, dann scheine wieder still, mach nicht kein Gewalt, der Rebbe geht schön tanzen bald. Und als der Rebbe tanzt, tanzt doch die Wand, und alle Chassidim läppern mit den Händen. Still, mach nicht kein Gerüde, der Rebbe, dein Scheine wieder still, mach nicht kein Gewalt, der Rebbe geht schön tanzen bald. Und als der Rebbe tanzt, tanzt er wieder Tisch, und alle Chassidim blättern mit der Fisch. Still, mach nicht kein Gerüde, der Rebbe, dein Scheine wieder still, mach nicht kein Gewalt, der Rebbe geht schön tanzen bald. Und als der Rebbe tanzt, tanzt er die Wand, und alle Chassidim läppern mit den Händen. Still, Entre otros libros, además de la Biblia, se ha citado aquí en esta mesa el libro del Esplendor, el Zohar, Marcos Barnatán. Desde el punto de vista literario y un poco más también cabalístico, ¿qué significado tiene este libro? Bueno, el libro es el Sefer HaZohar, el libro del Esplendor, es sin duda el libro capital del pensamiento cabalístico, y algunos le han dado una importancia equiparable incluso al Talmud y a la Biblia, por lo menos lo ponen al lado, no es que estén en el mismo nivel. El libro, el manuscrito de ese libro se encontró en España, era un libro escrito por Moisés Ben Shem Tov de León a finales del siglo XIII. El manuscrito está escrito en arameo, curiosamente, que no era una lengua de uso en ese momento en España, pero el libro está atribuido a un santo rabino, Simeón Bar Joshai, que ha citado hace un momento Rabí Suiza, y efectivamente ese libro está guiado por dos elementos fundamentales del pensamiento y de la actuación de Bar Joshai, que son por un lado el poder realizador de la plegaria y por el otro lado la superioridad que se concede al estudio sobre todas las demás actividades terrestres. El Zohar fue definido por el profesor Scholem como la expresión de todo aquello que por su profundidad y su secreto está ligado a lo más íntimo del alma judía. Y nos recordaba también cómo los devotos hasídicos agradecían a Dios en sus plegarias haberles permitido nacer después de que el Zohar se escribiera y poder servirse de él de esta manera para poder
conservar su judaísmo. Un mundo cerrado y hermético, a pesar de que Alberto Abraham desde el principio ha dicho que era ya un mundo completamente abierto a todo el mundo, a la comprensión de toda la gente. Hace falta quererlo. Pero es cierto que existen dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. Parece ser que nuestra sociedad occidental se ha dedicado mucho al mundo inteligible, tratar de entender las cosas, pero no tratar de sentir las cosas. Así que hay dos maneras de vivir. Es como un fruto. Está la peladura y está el fruto. Y para acceder al fruto hay que pelar. Así que o vivimos hacia adentro o vivimos hacia afuera. O nos dedicamos a la comodidad o nos dedicamos a la felicidad. Entiendo la felicidad, lo que hay dentro de la peladura. O nos ocupamos de las adquisiciones o nos ocupamos de las circunstancias. Porque en definitiva la felicidad depende de las circunstancias. Y el hombre está corriendo y corriendo y corriendo detrás del control de adquirir cosas, en vez de correr detrás del control de adquirir, no de adquirir, sino de controlar las circunstancias. Así que yo entiendo que el mundo, hasta ahora, si bien está la enseñanza en manos de todo el mundo, la gente no se preocupa demasiado, digo yo, demasiado y sobre todo en el mundo que nos rodea actualmente, no se preocupa demasiado de comerse el fruto, se preocupa mucho de la peladura. Y hemos resuelto, o tratamos de resolver el problema de vivir cómodos, pero no está resuelto el problema de la felicidad. Y yo entiendo que la Cábala es un camino para encontrar la felicidad. Un camino para encontrar la felicidad, dice Sibila Pironti. ¿Este es un camino solamente judío o puede aplicarse también a otras culturas? Le hemos hablado que podía aplicarse a otras culturas y de hecho se ha aplicado. Por ejemplo, nosotros tenemos múltiples comentarios de los Vedas. Pues las Upanishad, por ejemplo. Bueno, pues si la Upanishad es un comentario del Veda, es un comentario hecho a nivel cabalístico, porque es que si no, no se entiende, porque es que no tiene ninguna relación. O por ejemplo el Rig Veda, que me parece, no recuerdo muy bien, pero creo que es el Veda más antiguo. Si no hay una cábala detrás de esto, si no hay una simbólica de la palabra, si no hay una numerología de la palabra, que de hecho la hay porque luego se explicita en otros textos, es que es incomprensible, ¿no?, cómo se ha desarrollado. O sea, que efectivamente lo hay. Y además hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, que eso es una invención, pero que la voy a contar. La Biblia empieza en el mundo de la creación, en el mundo de Beriyá o Briá. Bueno, pues yo creo que los Vedas empiezan antes, luego sigue el Antiguo Testamento y que hay toda una serie de libros que hay como una especie de revelación continuada al hombre. O sea, el hombre nunca ha estado sin revelación y la podemos descubrir a través de la Cábala en cada una de las escrituras que nos vayan apareciendo. Ustedes, por ejemplo, podrían pensar que el Padre Nuestro que nosotros rezamos, pues tiene una traducción exacta y medida, tal como nosotros lo conocemos. ¿Les gustaría escucharlo en hebreo y leer la traducción exacta del Padre Nuestro? Escuchen y vean. Avinu Shebashamaim, Itkadesh Shimcha, Tavo Malchutcha, Yechasech Retzoncha, Kebashamaim ken ba'aretz, et lechem chukenu, ten lanu hayom, uslach lanu al chataeinu, kemo shesolhim, gam anachnu lachoteim lanu, ve'al teviyeinu lidei nisayon, kim chaltzenu minjara. Kileja, Jama Melajaj, Veja Geburaj, Veja Tiferet, Leol Mei Olamim. Amén. Mas líbranos de la privación y del exceso. A eso le llama el mal. En todas las tradiciones se busca, Mario Sachs, el alfa y la omega, el principio y el fin, en el Aleph y la Tav. ¿Qué significado tiene esa búsqueda de principio y fin, de alfa y omega? Bien, me gustaría agregar a lo que comenté antes a propósito de la Cábala como yoga de Occidente,
que así como el sánscrito es el vehículo de un conocimiento sagrado en la India, nosotros podemos decir que en Occidente se inicia para la tradición judeocristiana con el hebreo, ciertamente, sigue con el griego y con el latín, y hasta prácticamente mediados del siglo XIX, los pensadores, los filósofos y los estudiosos occidentales pensaban que había 3 lenguas sagradas. Hemos perdido, digo desgraciadamente, y quizá me quede corto, ese sentimiento de lo sagrado ligado a una lengua, porque incluso en la reforma del Concilio Vaticano II, al perderse el latín, hay que decir francamente que también se ha perdido parte de un sonido mántrico, de un poder extraordinario que existía en la lengua, que no necesariamente debe ser inteligible o conocible, sino simplemente por su mera vibración transmite un conocimiento determinado. Cuando el Apocalipsis de Juan de Patmos acaba con esa invocación maravillosa al Alfa y Omega, que por cierto, por una rarísima razón, tampoco ha sido traducido en las versiones que yo conozco de la Biblia y se ha mantenido como Alfa y Omega en griego, nos damos cuenta de que esa mención que hace el escritor bíblico por boca de Jesús es muy, muy significativa cuando la transcribimos hacia atrás al hebreo, porque alfa y omega juntas no significan nada en griego. En cambio, su versión hebrea, para la alfa, la alef, para la omega, la tau, juntas forman el acusativo verbal et, que es, para la lectura que hacen los cabalistas, la primera creación de la Biblia. De hecho, Bereshit bara Elohim et, o sea, en el comienzo Dios creó la alef y la tau con instrumentos con los cuales hizo todo el mundo. Como el Apocalipsis es en realidad el cierre rotacional de toda la Biblia, no podía ser menos que para la tradición cristiana un hijo de Dios o el enviado o el maestro hiciera nueva todas las cosas a partir de una comprensión a través de aquel acusativo verbal original que a través del Génesis creó el mundo. Y por eso, como decía muy bien Sibila antes, si nosotros hacemos solo una lectura literal de la Biblia, realmente no entendemos nada, no entendemos por qué un texto de esa envergadura y naturaleza sigue vigente hoy en todos sus múltiples sentidos. Es por un lado sociológico en Polonia o sociológico en América Latina, es místico en las comunidades religiosas, es objeto de estudios por los legos como nosotros que estudiamos Cábala y no se gasta. ¿Qué misterio hay que no gasta ese texto? Yo creo que ese es el misterio del alfa y el omega. Moshe Suiza, el hombre de hoy puede encontrar realmente sentido a su vida a través del estudio de la Cábala. Sin lugar a dudas. Dios creó el mundo. Creó en primer lugar el cielo y luego creó la tierra. Cuando llegó a crear el hombre, lo creó de la tierra en primer lugar y le otorgó un alma que viene del cielo. Lo que el hombre no puede hacer y que Dios sí puede hacer, pues a menudo hay muchas cosas en la Biblia que han acontecido y que el hombre no puede explicar. Por ejemplo, el hombre no puede jamás hacer nada si no posee la base material. Y en cambio Dios, sin nada, hace lo que le da la gana. Vemos como si no existiera el sol. Josué no le hubiese dicho al sol, párate sobre Gibrón, porque si no hubiese habido sol, no hubiese podido pararlo. En cambio, Dios puso el sol en la tierra. Vemos en la época de Eliseo, cuando el tsunamita viene y le dice: están ahí todos los acreedores, me lo van a retirar todo, pero no tengo nada, van a quitarme mi hijo. Entonces, ¿qué le contestó? ¿Qué tienes en tu casa? Pues tengo una pequeña jarrita con aceite. Pero un profeta, hasta un profeta, si no tiene nada, no puede hacer nada. Y vimos cómo le dijo: pues ves a pedir prestado todos los recipientes que te dejen todos los vecinos.
y echa tu jarrita de aceite en este recipiente, en estos recipientes. Y todos los recipientes se llenaron. Y cuando su hijo le dijo no quedan más recipientes, la última gota cayó y todavía quedaba aceite. No era del todo la última. Se posee una prueba. Cuando se tiene un buen recipiente, el aceite cae. Existe. Está allí. Hay que quererlo. Hay que querer conocer Dios, amar Dios. De apropiarse la presencia de Dios. Es fácil, está el material. Solo se necesita lo que llamamos maniut, espíritu, soplo. Todo lo que usted quiera, que es superficial para el hombre, pero que existe ya en la tierra. Y obtendrá las respuestas inmediatamente. Esta noche, ¿el misterio de las Escrituras o el esplendor de la luz? Daniel el profeta asegura que los sabios brillarán como el esplendor del firmamento. Y es que, como decíamos al principio, a través de las Escrituras, Él se deja ver. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda. La, 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 la.